el titular, si hablamos de la NASCAR, es que Joey Logano resurge en Texas. Y así, por empezar a hablar mientras preparo yo el guión que tengo por aquí a medio abrir, bueno, por fin, ¿no, Mario? Ya era hora de que Logano consiguiese un top 5, que lo consiguió la semana pasada, aunque le descalificaron, pero ya era hora, ¿no? De ver al Logano, no de ver cosechar a Logano un resultado, porque verlo en sensaciones nos daba la sensación de que este Logano era mucho mejor que el de la temporada pasada. Sí, efectivamente, y de hecho, bueno, yo creo que aquí este año se le ha visto más, sobre todo en los Super Speedways y en esa carrera de Phoenix, pero sí que es cierto que es algo superior a lo que vimos la temporada pasada, ¿no? En donde la única vez que peleó por la victoria fue en aquella carrera de Richmond, en donde quedó segundo. Digo, de carreras así del inicio de temporada, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo sí que es cierto que solo ha ganado una y sí que es cierto que ha encadenado malos resultados, pero también por mala suerte, ¿no? El año pasado es que directamente estaba, em, estaba absolutamente desaparecido. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Ahora mismo tras esta carrera, creo, si no me equivoco, va noveno en el campeonato. El año pasado iba decimotercero y bueno, justo precisamente porque venía gracias también en parte a que había conseguido buenos resultados en ovales de milla y media, ¿no? Pero por lo demás, quitando dos carreras puntuales, absolutamente desaparecido. Y este año, insisto, quizás más la mala suerte, ¿no? Pero se le ha visto un poquito mejor y con esta victoria, pues por lo menos se asegura al menos que el resto de la temporada regular vaya a ser bastante más tranquila de lo que podía presentarse. Sí, desde luego, porque insisto, en sensaciones, la verdad que el inicio de temporada de Joey Logano estaba siendo muy, muy bueno. De hecho, si no sé si lo mantiene, pero hasta hace un par de carreras, un par de semanas, era el piloto que más vueltas había liderado, de los que más había liderado en la NASCAR. Por lo tanto, esto te dice que siempre había estado ahí adelante. Se me viene a la mente aquella carrera en Phoenix, ¿no? Donde aquella sanción por pisar la línea del apron antes de pasar por meta, pues le hace irse al fondo de la parrilla con aquella sanción. Y bueno, pues muchos infortunios, ¿no?, que ha tenido el bueno de Logano que le han costado de alguna manera, pues bueno, el conseguir mejores resultados. Pero bueno, pasando a lo que fue la carrera, mientras veis distintas imágenes de la misma de fondo, pues vamos a empezar a resumirlo, ¿no? Y es que comenzamos con sorpresa, ¿no? En la pole position, porque Carson Hocevar logró su primera pole position en la Cup Series con un tiempo de 28.1. No sé por qué a veces siempre hago esto de apuntar el tiempo de vuelta en la NASCAR, pero bueno, en fin, creo que debo de dejar de hacerlo porque tampoco es algo tan importante. La carrera comenzó con una primera amarilla temprana, podemos decir, ¿no? Porque en la vuelta 19 tuvimos ese trompo de Noah Gragson sin consecuencias, y hubo, bueno, pues una serie de estrategias interesantes, ¿no? Como Austin Cindric, que lideró tras montar o tras cambiar solo dos neumáticos, y bueno, pues eso le mantuvo al frente del stage prácticamente hasta el final. Hamlin tuvo problemas y de hecho abandonó la carrera y bueno, creo que provocó esa segunda bandera amarilla por el reventón del motor. Y bueno, esta bandera amarilla apenas creo que fue en la vuelta 10 vueltas antes del stage, o del final del stage, perdón, o 7, 8 vueltas, hizo que se acabase en bandera amarilla el stage, y esto le dio la victoria a Austin Cindric. El segundo stage comenzó con Josh Berry al frente desde la resalida, y bueno, pues aquí tuvimos un momento clave de la carrera. Es que Josh Berry, liderando la carrera con muy buen ritmo, porque la verdad que estaba demostrando tener muy buen ritmo, se accidentó él solo en el famoso bache de la curva número 4, que hablaremos de él porque fue protagonista. Después de esto, pues accidente de Josh Berry, que se va al muro. Larson hereda el liderato de la carrera. Hubo un reventón del neumático de Chris Buescher, que también provocó una bandera amarilla. Ya sabéis, lo típico. Yo es el miedo que tengo cuando hay cualquier reventón, porque dices, no van a sacar bandera amarilla porque un coche reviente el neumático, pero la van a sacar en cuanto la banda de rodadura caiga en mitad de la pista. Y eso es lo que pasó. Cayó la banda de rodadura en mitad de la pista y bandera amarilla que te crió. Al fin y al cabo, el segundo stage se resume con ese accidente de Josh Berry, que le deja liderato a Larson y que de esta manera suma su sexto stage, su séptima victoria de stage, victoria de stage del 2024, seguido de Reddick y de Bowman en ese top 3, por así decir. Y bueno, el tercer y último stage, que tuvo overtime, ya os lo adelanto, pues arrancó con un inicio un poco caótico, ¿no? Con Bubba Wallace tocando el muro en aquel incidente, ¿no?, en el que Joey Logano estaba muy cerca. Yo en directo pensé que había tenido mucho que ver en el incidente, y sí tuvo que ver, pero de manera indirecta, es decir, no fue culpable de lo que le pasó al bueno de Bubba Wallace, que además se llevó luego en ese accidente a varios pilotos, ¿no? A Gragson, a Bowman y al Mendinger. Hubo varios líderes alternándose
el liderato, ¿no? Con Larsson dominando gran parte del tramo final, pero también estuvo por ahí, bueno, pues creo que estaba William Byron, estaba Chase Elliott, que también se dejó ver por esas primeras posiciones, aunque luego cayó bastante. Tuvimos una última resalida decisiva, donde Logano adelantó a McDowell, y cuando hablo de la última resalida, ¿vale? No hablo de la final, la del overtime, hablo de la de antes del overtime, ¿vale? Para mí esa resalida, hay dos resalidas cruciales. La primera, la de McDowell, que desde la segunda posición relanza mucho mejor que Larsson. Esto hablaremos de ello porque no tiene mucho sentido. Y luego la segunda es cuando consigue Logano adelantar a McDowell y se pone en esa primera posición. Blaney adelanta a McDowell pierde el control del coche, se va al muro a falta de 2 vueltas o 3-4 vueltas y entramos en overtime. Y el overtime, pues es que no hay mucho que decir. La verdad que yo, viendo un poco cómo habían sido las relanzadas en las casi 14 o 12 banderas amarillas que habíamos tenido durante la carrera, podía intuir lo que podía pasar, y es que estábamos viendo que si el primero relanzaba muy bien, las 2 primeras vueltas las tenían medianamente salvadas, ¿no? Porque el segundo siempre se ponía a luchar con el tercero y ahí se escapaban. Y fue lo que pasó. Ryan Blaney, que relanzó segundo, se puso a luchar con Rothstein. De hecho, perdió la posición. Rothstein heredó la segunda plaza y Logano tuvo vía libre para hacerse con la primera victoria de la temporada. Datos claves del evento antes de pasar la bola a Mario. 20 cambios de líderes, con 13 líderes distintos durante la carrera, 12 banderas amarillas, estuvimos a 4 de igualar el récord del año pasado, 16. Solo 23 coches acabaron en vuelta de líder. Tenemos el 7º ganador distinto de la temporada, 7 ganadores distintos ya este año, no está nada mal. Y primera victoria de Logano desde Phoenix 2024, que fue la carrera que le vio coronarse como tricampeón de la NASCAR. Mario, este es un poco el resumen así rápido de la carrera. Y yo quiero preguntarte, esta pregunta la hace mucho Jeff Gluck y es un buen medidor ver lo que opina la gente después de las carreras de la NASCAR, y siempre pregunta algo así como: ¿fue Texas una buena carrera? Y esta pregunta te la hago yo a ti. ¿Fue Texas una buena carrera, Mario? Bueno, para lo que veníamos teniendo en la NASCAR últimamente, que sí que lo hemos hablado ya en varios programas, de decir, empiezan a sonar aquí las alarmas porque no termina de haber así una carrera medianamente disputada. Pues sí, fue una carrera impredecible, fue una carrera bastante loca, y yo creo que a nivel de espectáculo, pues cumplió. Pero creo que, bueno, nunca es mal momento, y de hecho diría que, bueno, como todo buen fan de la NASCAR, toca hacerlo, que es dar un poco de palos al circuito de Texas. Es un circuito que no gusta apenas a nadie, ¿no? Eh, bueno, al menos, sobre todo los fans más consagrados en Estados Unidos le tienen una tirria bestial a este circuito, y tienen motivos de sobra, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que es un circuito que, eh, quitando el año pasado, salvo que haya, eh, o te da la carrera más aburrida del mundo, o te da la carrera con más cautions y accidentes hasta el punto de que resulta cansino de la temporada, ¿no? Ha habido años que ha sido por los neumáticos, este año ha sido, pues bueno, pues un poco por el bache, un poco por una mezcla de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto caution, sobre todo en ese Stage 3, saturó bastante. Y por eso digo, es decir, que le caen palos al circuito porque es que da la sensación de que es la única forma de que una carrera sea medianamente movida en Texas, ¿no? Y es que sea un espectáculo de coches, un show de coches de seguridad, en donde, bueno, pues eso, más de un quinto de la carrera, eh, de hecho, una cuarta parte de la carrera fue bajo bandera amarilla, ¿no? Hubo un total de 12 banderas amarillas, y honestamente, a mí, insisto, creo que es una carrera que cumplió, pero no es lo que quiero ver, ¿no? No es lo que quiero ver. Me han gustado más otras que calificaría como mucho más aburridas, pero terminas más contento, terminas más satisfecho. Y ahora ya en serio, fuera de bromas, no lo digo porque Joey Logano ganara, porque bien es sabido que yo también le he dado muchos palos a Logano en este programa. Más allá de eso, ¿no? Porque creo que es una victoria merecida. Creo que la carrera eh, fue impredecible, pero eh, no fue realmente buena. No fue un espectáculo completo, por decirlo de alguna forma. Sí, no, al final lo que yo creo que Mario quiere decir de algún modo es: ¿fue una carrera divertida o buena en el contexto de cómo es el argumento o el final, o cómo puedes decir cómo acaba esa carrera? Es interesante, es impredecible, pero el precio que tenemos que pagar para llegar a ese punto es demasiado alto. Y 12 banderas amarillas
son muchas, ¿no? Para llegar a ver un final como el que vimos en Texas. Principalmente, dar un detalle, por cierto, que se me ha olvidado decir en el resumen. Vaya, no siempre lo mencionamos, pero para mí es curioso que Logano salió 27º y quedó primero. Que evidentemente en la NASCAR salir último y quedar primero puede ocurrir. Ya sabemos que es una categoría muy impredecible en este sentido y que la clasificación no importa tanto y no dictamina tanto el final de la carrera. Pero no deja de ser bastante curioso que Logano se quedó a 4 posiciones de la salida de batir el récord de victoria desde una posición más retrasada, ¿no? Que creo que era 31º, no recuerdo ahora mismo quién fue, creo que fue Matt Kenseth, pero bueno, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, fue 31º y él se quedó a 4 puestos de batir el récord. De la carrera en sí, hombre, el final fue muy divertido. Ver ahí a Michael McDowell con 2 neumáticos, que no lo hemos dicho, pero que él estaba con 2 neumáticos solo cambiados en el último paso por boxes, luchando contra Joey Logano y con Ryan Blaney, que a todas venían muy fuerte, pues hombre, fue muy interesante. Pero claro, es que yo me tiré toda la carrera esperando tener un stint largo. Y cuando me refiero a tener un stint largo es que no veíamos a los pilotos cometer errores porque sufrían con los neumáticos, ¿no? Los veíamos cometer errores porque iban luchando entre ellos o porque ya les daba igual. Ya estaban en un punto que era como, bueno, pues una bandera amarilla más, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Sobre el circuito, que Mario apuntaba un poco a Texas, es un circuito que sabemos que desde que se cambió ese peralte de las curvas 1 y 2, ¿no? Que ya sabéis que el peralte antes era igual, 24 grados en ambas curvas, en la 1, 2 y la 3, 4. Luego se cambió y se bajó el de la 1, 2 a 20 grados y el de la 3, 4 se dejó en 24. Desde que se hizo ese cambio, Texas ya no volvió a ser el Texas de siempre, ¿no? Y siempre se ha criticado mucho al circuito. Yo no sé si el tema del peralte es lo que ha hecho que este circuito no sea tan interesante, porque yo luego cuando veo la carrera y veo que hay tantas líneas o que puede haber tantas líneas, que yo creo que ahí está el punto no interesante, digo, pues Texas puede ser un buen circuito. Pero puede llegar a ser, pero no lo es, ¿no, Mario? Porque si bien es cierto que tú ves la amplitud del circuito y puedes pensar, aquí se puede correr de distintas líneas. La realidad es que no, la realidad es que solo hay una. No hay más. Ya, no, bueno, ya no solo eso, ¿no? Ahora mismo recuerdo la época en donde convivían la IndyCar y la NASCAR, eh, y el hecho de que la NASCAR corriera en Texas arruinaba bastante las carreras de IndyCar, ¿no? Yo creo que en general todo lo que rodea este evento, si eres fan de las carreras, es como que te genera cierto rechazo. Lo primero es el propio circuito y lo segundo es lo que ha generado durante muchos años, ¿no? Ahora ya la IndyCar pues no corre en Texas, por desgracia también, porque al final encontraron una receta para solucionarlo, que era hacer una sesión de práctica extra. Pero bueno, nos quedamos sin Texas en el calendario de la IndyCar. Luego hablaremos de IndyCar, por cierto. Y en NASCAR, pues sigue siendo eso, un evento bastante descafeinado. Suerte que le quitaron también una carrera y suerte que además lo sacaron de los playoffs, pero por ejemplo recuerdo en 2022 que fue el All-Star precisamente en Texas, que fue una de las peores carreras eh, que un fan de la NASCAR seguramente recuerde. Y ya no Bueno, solo... lo más interesante de aquella carrera, Mario, creo que fue que Blaney ganó con la malla de la ventana quitada. Sí, y que justo le sacaron un caution a los escasos metros de cruzar la meta, porque además recordemos que el overtime en el All-Star no es en la penúltima vuelta, sino que es en la última. Y bueno, en fin, fue aquello también un absoluto despropósito, ¿no? Y en general es como que el circuito se va acabando su propia tumba año tras año. Esta carrera yo creo que no echa mucha tierra encima, echa un poquitín, pero de nuevo, hay un problema de popularidad muy grande, a mi juicio está bastante justificado, y esta carrera no ayuda. No digo que lo lleve a peor, pero me da la sensación de que no ayuda. Porque sobre todo la gente a la que no le gusta este circuito es la misma que tampoco te compra lo que hemos visto esta semana. Igual que otras personas, quizás les puede dar un poco más igual, porque bueno, a ver, al final el Next Gen en circuitos de milla y media cumple muy bien con su función, pero de nuevo, cumple mejor en unos circuitos que en otros. Y yo creo que Texas sigue siendo de los peores dentro de ese, dentro de ese dentro de esa lista, ¿no? Luego sí que es cierto que Texas, sí, yo creo que como evento sigue siendo al menos más interesante a día de hoy que lo que pueden ser otros circuitos con severos problemas de los Next Gen, como pueden ser los road courses, pero aún así, no... Es que no hay forma de que el público entero compre este circuito. Igual que, por ejemplo, Kansas, a donde vamos este fin de semana, sí, con Texas no va a pasar. No va a pasar por cómo es el circuito y por cómo son las carreras.
Pues bueno, en fin, tendremos que esperar un año para volver a Texas y ver si nos da otra carrera interesante y nos da una carrera que de verdad nos guste. En otro contexto interesante, tenía yo por aquí apuntados pilotos que no habían tenido un buen día o que habían tenido un día complicado. William Byron, 13º, que aún así se mantiene líder del campeonato, pero ha perdido muchos puntos con Larson. Chase Elliott, 16º, que en un momento de la carrera le vimos ahí cerca de la primera posición, incluso liderando, pero se vino hacia atrás. Recordemos que Elliott, la última victoria que consiguió fue aquí, hace exactamente un año. Kyle Busch, 20º, que además le vimos liderar, o bueno, estar cerca del liderato en una parte cercana al final de la carrera. Tyler Reddick, 21º, y bueno, Denny Hamlin, 38º, pero por los problemas de motor. Fue una carrera, Mario, en la que vimos muchos outsiders, por así decir, ¿no? Pilotos que quizás durante la temporada o en lo que llevamos de temporada no habíamos visto luchar por una victoria o estar ahí arriba. Y el caso más evidente, por supuesto, es el de Michael McDowell, ¿no? Ya no solo por ser un piloto que tiene 2 victorias, sino que además lo hacía con un equipo que solo ha ganado una carrera en la historia de la NASCAR y fue pues casi de rebote, ¿no? Sorprendió bastante ver ese ritmo. También, bueno, habían conseguido la pole el equipo Spire de la mano de Carson Hocevar, ¿no? Así que había sido un buen fin de semana para ellos. De nuevo, a mí me sorprende mucho ver a Ryan Preece tan arriba y de forma tan regular, semana tras semana. Sobre todo porque yo creo que ni tanto tú como yo, ninguno daba un duro por él. Y este año, pues oye, fin de semana tras fin de semana, yo creo que está llevando a ese coche de RFK, al menos rodando, ¿no? Rodando lo que es el fin de tras fin de en posiciones bastante dignas, ¿no? Y lo digo además porque precisamente el equipo RFK tiene ahora mismo una pata coja importante, que es Brad Keselowski, cuando todos pensábamos que iba a ser La punta de lanza, sí. sí. No, sí, en principio sí, pero que además la pata coja iba a ser Ryan Preece, ¿no? Así que Sí, bueno, desde luego. papeles totalmente cambiados. Bueno, a ver, sigue Chris Buescher por encima, ¿no? Pero bueno, que da la sensación de que les hubieran cambiado los cerebros, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Yo cuando vimos el anuncio de Ryan Preece en RFK fue algo que yo creo que a todo el mundo le llamó bastante la atención. Habrá gente que no, pero casi a todo el mundo nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Que RFK apostase por un piloto que la temporada pasada no hizo absolutamente nada y lo que hizo pues llamó la atención, pero por parte negativa, por así decirlo. Pero bueno, en fin, bastante curioso. Me llamó mucho la atención Carson Hocevar también, que lo hizo muy bien. Igual le está pasando un poco a Carson Hocevar lo que a Joey Logano, que no se traduce en resultados las sensaciones que está demostrando esta temporada, pero bueno, habrá que ir viendo un poco qué nos depara la temporada.